con tus huellas. El camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino. Y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en el mar. ¿Os suena? ¿De quién es esto? Antonio Machado. Antonio Machado. En este hermoso poema que forma parte de la obra En Campos de Castilla, del escritor Antonio Machado, el escritor Antonio Machado plasma de forma muy romántica una realidad que en realidad es muy cruda. Y es que en este mundo no hay un camino a seguir, sino que el camino lo hacen las huellas que uno mismo va dejando al caminar. Por lo tanto, el caminante, mirando hacia adelante, se enfrenta a un paisaje inexplorado, arriesgándose en cada paso a sufrir todo tipo de accidentes. Imaginemos que nos sitúan delante de un campo de minas y nos obligan a cruzarlo. No hay camino, ni siquiera una huella que nos sugiera una vía posible para poder encontrar un camino, una alternativa. Lo único que tenemos es nuestra intuición. ¿Cuánto duraríamos en este campo? Pues si tenemos mucha suerte, a lo mejor lo atravesamos, pero seguro que es muy difícil, muy difícil. Con mucha probabilidad, tal vez ni 5 metros consigamos caminar, ¿no? Así es la vida en este mundo. El ser humano, desde que existe, no ha dejado de andar según su propia intuición, según, digo pero yo estoy incluido, según nuestro propio conocimiento o nuestro deseo. Por lo tanto, el ser humano, desde que existe, no ha dejado de pisar minas y de destruirse a sí mismo una y otra vez. Y esa es la realidad a la que el mundo, todo el mundo, se enfrenta. El problema es que no somos capaces de darnos cuenta si nadie nos lo advierte. Y aunque esta es la realidad a la que el mundo se enfrenta, esta realidad, en realidad, es una mentira. Porque sí existe un camino. Sí existe un camino. ¿Sabéis quién es el camino, no? El problema es que no somos capaces de verlo por nosotros mismos. No podemos verlo. ¿El mundo es un campo de minas? Sí, hay muchas minas en este mundo y muchos de nosotros hemos pisado más de una. Y la Iglesia habita en este mundo. Como Iglesia estamos en este mundo, en este campo de minas, con la diferencia, ya digo, de que sí, la Iglesia sí tiene un camino trazado, sí tiene un camino por el que transitar. Por eso la Iglesia no pisa minas, ¿verdad? Muy bien, me ha gustado esa reacción, porque sí, la Iglesia pisa minas desde que existe. Minas. Somos imperfectos y cometemos errores. Y la Iglesia ha cometido errores y comete errores. Hablo de, ¿me entendéis? Iglesia universal. La Iglesia del Señor, ¿vale? Sí. Unas minas son más suaves, provocando tal vez algunos daños reparables, pero otras minas son totalmente destructivas. ¿Qué minas puede pisar una iglesia? ¿Qué se os ocurre? Algo que pueda minar una iglesia. El desánimo, la crítica y la chisme. Muy bien, más fuerte. Codicia y chisme, muy bien. Aquí tenemos unas cuantas minas. A ver, una teología no bíblica. Esto sucede mucho, mucho. El activismo, una iglesia que se preocupa más por las actividades que por lo que tiene que preocuparse. A lo mejor una visión empresarial cuyas metas se limitan a la gestión de los recursos humanos y a obtener más dinero. Vamos a ganar más dinero, vamos a crecer, vamos a hacer edificios más grandes. También es una mina. Enfrentamientos entre hermanos que provocan divisiones. Y una división es una obra de Satanás. Una división, una ruptura de una iglesia es obra de Satanás, obra del maligno.
Así que, hermanos, solucionad vuestros problemas, perdonaos, amaos, cuidaos los unos a los otros, no os guardéis rencor. Abusos. Existen muchos abusos también dentro de la iglesia, de todo tipo. Abusos de autoridad, abusos psicológicos, abusos sexuales, abusos de toda clase. Ya lo hemos comentado, murmuración y un largo etcétera. Podríamos estar aquí toda la mañana diciendo minas que destruyen la iglesia, ¿no? ¿Y cómo puede ser que ocurra esto? Nos podemos preguntar. ¿Cómo puede ser que en una iglesia ocurra esto? Y esto ocurre porque aunque la iglesia sepa que hay un camino, muchas veces anda como si no hubiese un camino. Prefiere ir libre por el campo, ¿no? Como esta chica, hay un camino, está disfrutando, ¿no? No pasa nada, pero la iglesia cuando se sale del camino pisa minas constantemente. Por eso Dios una y otra vez, y menos mal, le dice a su pueblo, me he saltado el versículo, sí, pues no está aquí. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Esto está en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Iglesia, no podemos andar como si no hubiese un camino, porque sí hay un camino, sí hay un camino. El único problema es que en este mundo andamos a oscuras, eso es verdad. En este mundo gobiernan las tinieblas. El camino está a oscuras, lo que dificulta, por lo tanto, verlo. Pero todo problema tiene una solución, ya lo habéis visto aquí. Ahora mismo, cuando alguien no ve porque está oscuro, ¿qué hace? Saca el móvil, enciende la linterna, ¿no? Enseguida y ya veo, ¿no? Pues esto es lo que ocurre cuando usamos la palabra del Señor. Cuando acudimos a la palabra del Señor, buscando el camino. No hay que andar a ciegas, no hace falta andar a ciegas. Tenemos una lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz en mi camino. ¿Por qué estoy hoy hablando del camino? Porque, Iglesia, comenzamos un nuevo año. Cada comienzo de año es habitual proponernos metas nuevas, proyectos, buscamos propósitos, ¿no? que cumplir. Por lo tanto, creo que es una buena ocasión para volver a preguntarnos cuál es el propósito de nuestra Iglesia y específicamente para 2025. ¿Qué quiere Dios de Misión Evangélica Nueva Vida? ¿Qué quiere Dios de todos nosotros para este 2025? Echando la vista atrás y pensando en 2024, podemos afirmar con seguridad que nuestra Iglesia ha experimentado un año excepcional. Un año muy bueno. Para mí ha sido excepcional porque yo no he vivido en mi vida en ninguna otra iglesia lo que he vivido en esta. Nunca he visto que una iglesia se multiplique por 2, casi por 3, en un año casi, en apenas un año. ¿Vale? Pero sé que muchos de vosotros que lleváis aquí más tiempo que yo, también creéis que el año pasado fue especial. Y me atrevo a decirlo porque vosotros mismos me lo habéis dicho, que ha sido un año especial, ¿no? Por otra parte, tampoco he visto nunca que una iglesia apruebe un presupuesto tan que pintaba tan mal como el que aprobamos en enero del año pasado, porque pintaba mal. El presupuesto decía que íbamos a acabar 2024 en números rojos, pero con fe se aprobó ese presupuesto, sabiendo que no iba a suceder así. Y no ha sucedido así, y el resultado está a la vista, en ese tablón. Sabéis que en ese tablón cada mes se coloca el resultado financiero del mes anterior. Entonces podéis ver ya el resultado de todo el año. El Señor ha cuidado de la economía de la Iglesia, no ha permitido que acabemos en números rojos. El Señor ha respondido a un salto de fe que dio la Iglesia y ha hecho el milagro. No solo de acabar el año bien, justitos, no, de acabar bastante bien. Por lo tanto, no podemos hoy más que dar gracias al Señor por su cuidado, por su guía, por su provisión. Y hoy podemos decir con voz alta y claramente, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. ¿Lo podemos decir? Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Pero llegados a este punto, es necesario que nos detengamos a pensar también. Hay que pensar, hay que parar y pensar siempre. ¿Por qué ha experimentado la Iglesia un año así? La primera respuesta es clara, porque Dios ha querido. ¿Vale?
Dios ha querido. Otra preguntita. ¿Acaso tenemos algún mérito nosotros? Por supuesto que no, ya que es Dios quien produce el crecimiento, es Dios quien ofrece la bendición, es Dios quien hace los milagros, no somos ninguno de nosotros. ¿Pero significa esto que nosotros no hemos hecho nada? Bueno, algo hemos hecho, que es tener fe. Tener fe, que es lo que le toca a la Iglesia. Tener fe, andar en fe, confiar en el Señor. Cuando hacemos las cosas mal hay que decirlo, pero cuando algo se hace bien también hay que decirlo. Y me atrevo a decir que Dios ha premiado la fe de esta Iglesia. Dios ha premiado la fe de esta Iglesia. Ahora bien, ¿significa esto que tenemos que seguir haciendo las cosas tal cual? No, no. La Iglesia ha crecido mucho, ya lo vemos, casi siempre está llena, quedan pocas vacías, pocas sillas por llenar, tal vez una media de 65 o 70 personas, algunos domingos más, ¿no? ¿Sabéis cuántas personas había el jueves en la reunión de oración? 6. Había 6 personas. Hermanos, yo sé que muchos de vosotros no podéis venir a orar a esa hora porque estáis trabajando, lo sé, ¿vale? Esto no es con intención de ofender ni acusar a nadie, ¿vale? Nunca lo toméis así, por favor. No estamos intentando ofender ni acusar a nadie, sí hacernos reflexionar. Porque es importante, es importante. Muchos de vosotros sé que estáis trabajando esas horas, cuidando de vuestros hijos, familia, o tenéis algún compromiso que os impide venir a orar. Pero me atrevería a decir que también hay muchos de vosotros que a lo mejor simplemente no tienen la costumbre de venir a orar, o que directamente no le apetece. No le apetece, eso también pasa. Porque yo también muchas veces en mi iglesia no he ido al culto de oración porque no me ha dado la gana, porque no me apetecía, porque en casa estaba mejor. ¿Por qué voy a salir? En aquel caso era un miércoles, porque ahora un miércoles a estas horas ir a orar y tal, cuando mañana por la mañana trabajo, no se ha roto nada, ¿no? Todo bien, vale. Mañana trabajo, yo entiendo todos estos argumentos que nos damos para no ir al culto de oración. Ya lo están arreglando, no os preocupéis que se ocupan de limpiarlo. Hermanos, lo que quiero que pensemos hoy es que no podemos quedarnos dormidos. La iglesia no se puede quedar dormida. ¿Vale? Cuando escuchamos los testimonios de la iglesia perseguida, la iglesia ora. Vemos una iglesia que ora fervientemente, que se congrega todos los días que puede, arriesgándose a morir, a ser encarcelados, a que una familia se quede sin un padre o sin una madre. Y lo hacen. Lo hacen porque lo necesitan, son conscientes de que lo necesitan, de que dependen del Señor. El problema es que aquí estamos tan cómodos que a veces no sentimos que necesitamos al Señor. A veces no sentimos que tenemos esa necesidad, por eso tal vez oramos menos, ¿no? Por eso tal vez nos movemos menos. Pero hermanos, creo que no hace falta que nos llegue la persecución para ponernos a orar de verdad, para ser una iglesia de oración, para ser una iglesia que de verdad busca al Señor. Creo que no hace falta. Por desgracia, casi siempre ha pasado así. La iglesia se ha movido cuando la han perseguido, cuando ha sufrido, pero tenemos la oportunidad de que no suceda así. Entonces, hagámoslo, seamos una iglesia de oración, porque dependemos de la oración. Es que dependemos totalmente de la oración, ¿vale? Tú como persona necesitas ser un hombre o una mujer de oración. Necesitas serlo. Necesitas la guía del Señor, necesitas la dirección del Señor. Totalmente. Y como iglesia pasa lo mismo. Dependemos totalmente de la oración. La actividad más importante. Puede parecer que esta que hacemos hoy sea la más importante, ¿no? Porque es la que más gente viene, la que más preparativos tiene, la que tiene música en directo, alabanza y tal. Pero la reunión de oración, el tiempo de oración, si no está en la iglesia, todo lo demás no importa. Todo lo demás no importa.
porque la oración de la Iglesia manifiesta cómo está el corazón de la Iglesia. ¿Cómo está el corazón de la Iglesia? Expresa más que otra cosa cómo y en qué medida esta Iglesia ama al Señor. Podemos buscar alternativas, ¿eh? Si tu problema es que no puedes venir porque estás trabajando o ese horario te va mal, hacemos otra reunión otro día de la semana por la mañana. Si te va mejor. Posibilidades hay miles. Lo podemos hablar y organizarnos con la Iglesia. Tenemos que orar. Y tenemos que orar solos, en casa, con la puerta cerrada, como dice la Biblia, tú solo en tu habitación, buscando al Señor, pero también como Iglesia, como un cuerpo. Tenemos que juntarnos a orar y a buscar la guía, la dirección del Señor. Porque no queremos andar por un campo de minas, queremos seguir el camino. Y para eso dependemos totalmente del Señor y necesitamos orar. ¿Vale? Tan pronto como el Señor sacó al pueblo de Egipto, vamos a situarnos ahora en aquel tiempo, tan pronto como el Señor sacó al pueblo de Egipto, les dio instrucciones muy claras para organizarse como pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios no es cualquier pueblo. Dios dijo, oye, os voy a dar una serie de normas que tenéis que cumplir, no porque yo sea un Dios caprichoso, sino porque como sois un pueblo pecador, como todos los demás, para tener relación conmigo hay que cumplir ciertas cosas. Así que voy a proveer la solución para que nos podamos relacionar. Cread un tabernáculo. Cread un tabernáculo. Un santuario, dicen las versiones. Éxodo 25:8. Después me haréis un santuario para que yo habite entre vosotros. La voluntad del Señor, el deseo del Señor es habitar en medio de su pueblo. ¿Vale? Eso está clarísimo, por eso hace eso. Y también dio detalles acerca de muchas otras cosas que se tenían que hacer aquí dentro, ¿vale? Del tabernáculo. En especial, la quema de incienso. La quema de incienso. Vamos a leer Éxodo capítulo 30, versículos del 1 al 8. Lo podéis buscar en vuestras Biblias porque no va a estar en la pantalla. Éxodo capítulo 30, versículos del 1 al 8. Éxodo 30, versículos del 1 al 8. Leo. ¿Me espera? Sí. Éxodo 30, ¿qué es? 30, versículos del 1 al 8. Voy a leer. Dice, harás también un altar de madera de acacia para quemar el incienso. Este altar será cuadrado y medirá 45 centímetros por cada lado y 90 centímetros de alto. Sus cuernos serán parte del altar mismo. Lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus costados y sus cuernos. Le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también 2 argollas de oro debajo de la cornisa, a sus 2 esquinas y a ambos lados, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las recubrirás de oro. Después lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Cada mañana, al preparar las lámparas, Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará también el incienso y será rito perpetuo delante del Señor para vuestras generaciones. La quema de incienso era una práctica fundamental de la liturgia del tabernáculo. Era fundamental, dice, perpetuamente. Vais a empezar ahora y nunca vais a parar de hacer esto. Por eso le pide a Aarón que cada mañana y cada noche ponga incienso en el fuego, que no se acabe el incienso. Pon incienso aromático, no cualquier incienso. Y le dice, esta práctica que se haga de forma perpetua, como leemos en los versículos 7 y 8. Todo lo que se hacía en el tabernáculo tenía un sentido, ¿vale? Lo que simboliza la quema de incienso lo explica Lucas en su Evangelio. Lucas 1, versículos del 8 al 10. Un día que Zacarías era el padre de Juan el Bautista, dice, un día que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios, le tocó en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el templo del Señor para quemar incienso. Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso,
la multitud reunida afuera estaba orando. El incienso al quemarse, ¿sabéis lo que hace, no? Libera un humo que huele. Según tus gustos, olerá bien o olerá mal, porque no a todos les gusta el incienso. Pero aquí se dice que era un incienso aromático y especial. Era una mezcla que Dios mismo dijo cómo se tenía que hacer esa mezcla. No valía ninguna otra mezcla. Esa específica, ¿vale? Si se hacía de otra forma, se hacía de forma impura, ¿vale? Estaba mal, era pecado, no estaba bien. Había que hacerlo tal y como Dios lo dijo, ¿vale? Era una mezcla muy especial que levantaba un aroma muy especial, un aroma agradable al Señor, ¿no? Mientras el sacerdote quemaba el incienso, el pueblo de Dios estaba orando fuera. Porque el incienso, el humo del incienso que se levanta hasta Dios, representa las oraciones que el pueblo levanta al Señor. Es un símbolo, lo del incienso es un símbolo. Y eso es lo que representa las oraciones del pueblo. Unas oraciones que agradan al Señor, no cualquier oración. No orar de aquella manera, como te dé la gana a ti, o como hemos dicho algunas veces, pensando solo en ti y tus problemas, sino la oración tal y como nos enseña la palabra de Dios. Una oración que contenga gratitud, que contenga alabanza, que contenga súplica también, que contenga perdón, arrepentimiento. Una oración genuina que brote del corazón de la iglesia. Ese es el humo agradable que levanta el incienso de nuestras oraciones, de las oraciones del pueblo de Dios. Como decía, esta práctica era fundamental en la liturgia del tabernáculo. Por medio de la oración, el pueblo de Dios reconoce varias cosas. Su total dependencia de Él en todos los aspectos. Para su provisión, para su protección y para su dirección. Pensemos ahora en el pueblo de Dios en el desierto. No sabía, ahí no había camino. No había camino. Había un camino, pero se equivocaron bastante, porque en 7 días podían haber llegado al punto que tenían que haber llegado y tardaron 40 años. Se desviaron del camino bastante, ¿no? Necesitaban una dirección, necesitaban una guía, necesitaban provisión, en el desierto no había alimento, necesitaban protección, había muchos bandidos, había otros pueblos que podían destrozarlos, destruirlos, ¿no? Por eso dependían totalmente de la oración y por eso Dios establece el rito del incienso, para que, porque mi pueblo es un pueblo de oración que depende de mí y por medio de la oración yo ofrezco provisión, protección, dirección. Además, el incienso también representaba, como he dicho, las oraciones de gratitud, de alabanza que el pueblo levantaba a Dios, como recordatorio constante de que Él, Dios, escucha las necesidades y responde a las súplicas de su pueblo. Lo hace y lo hemos visto. Esta iglesia lo ha visto y ha sido testigo de que Dios hace esto, de que Dios responde a las necesidades de las súplicas de su pueblo. Y el pueblo de Dios veía a Dios actuar entonces. Veía a Dios actuar en el desierto. Pero lo veía de una forma impresionante. Porque Dios proveía alimento de forma milagrosa. Enviando maná, enviando codornices. También proveía protección, ayudando al pueblo de Israel a vencer a otros reinos, a otros pueblos. ¿Cómo puede ser un pueblo pobre en el desierto que sea capaz de derrotar a otros imperios? Porque tenía al Señor. Y proveía dirección. Les mostraba el camino, aunque no había un camino, les mostraba el camino de una forma muy particular. No me digas que justo falta esa foto. ¿Sí? Ahí se ve la foto. Vale, pues algo ha pasado. No pasa nada. Se veía, ahora imagináoslo, una columna de nube y una columna de fuego, ¿vale? Era una imagen que ilustraba bastante bien esto, ¿vale? Éxodo 13, versículos del 21 al 22. De día, el Señor iba al frente de ellos, del pueblo, en el desierto, ¿vale? El Señor iba al frente de ellos en una columna de nube para indicarles el camino. De noche los alumbraba con una columna de fuego. De ese modo podían viajar de día y de día y de noche. Jamás la columna de nube dejaba de guiar al pueblo durante el día, ni la columna de fuego durante la noche.
Es una forma espectacular. El pueblo veía a Dios, lo veía de verdad guiándolo a través de esa columna de nube y esa columna de fuego, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿dónde está hoy nuestra columna de fuego y de nube? Porque yo también quiero, ¿no? Que alguien me muestre el camino de una forma tan clara, tan evidente. ¿Dónde está? ¿Dónde tiene hoy la iglesia su columna de fuego y de nube? ¿Dónde, iglesia? ¿Qué? La Biblia. Esa es nuestra columna de nube y de fuego. Queremos obedecer a Dios, queremos seguirle, pero necesitamos ver la columna, pero necesitamos mirarla y seguirla. Es esto nuestra columna de nube y de fuego. Ya lo hemos dicho al principio. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz en mi camino. Aquí está nuestra columna de nube y fuego. Pero no olvidemos un detalle fundamental. Para ver la columna de nube y fuego, el pueblo de Dios debe quemar incienso de forma permanente, perpetua. La palabra de Dios es nuestra guía, pero si no oramos, si no oras, puedes leerla todo lo que quieras, que te vas a quedar igual. Te vas a quedar igual porque necesitas al Espíritu Santo para interpretarla, para que te transforme. Las letras que hay aquí escritas en tinta no son mágicas, ¿vale? Lo que tiene poder es Dios, que a través de esta palabra te transforma. Pero si tú lo lees por leer, como el que lee cualquier otra cosa, te vas a informar, te vas a informar, vas a adquirir información muy buena, probablemente la mejor información del mundo, pero necesitas la oración para que realmente esta palabra impacte tu vida. Necesitamos, iglesia, la oración. ¿Hay que venir a Café Biblia a estudiar la Biblia? Sí, os animo, una vez más, a venir a estudiar la Biblia juntos. Es muy importante. Porque por mucho que oremos, si no estudiamos la Biblia, tampoco va a transformarnos la palabra. Necesitamos la oración para ver nuestra columna de nube y fuego. Iglesia, debemos permanecer en oración, reconociendo así nuestra dependencia total de Dios para tener su provisión, su protección, su dirección. En 2025 seguimos necesitando todo esto. Seguimos necesitando que Él provea de los recursos necesarios para poder desarrollarnos y crecer, iglesia. Necesitamos desarrollarnos y crecer, ser obedientes al Señor. Y tal vez nos toque asumir retos, ¿vale? Necesitamos dinero, como es lógico, porque todo esto vale dinero. Este local no es mío, hay que pagarlo, tenemos que pagarlo entre todos. La luz, cada cosa que hay aquí, todo vale dinero, ¿no? Hacer esto cuesta dinero, como es lógico. Entonces tenemos que estar comprometidos. Tenemos que estar comprometidos con nuestros diezmos y ofrendas, pero orando al Señor, porque Él multiplica. De forma milagrosa, Él multiplica los panes y los peces. Lo poco que nosotros podamos poner, Él lo multiplica. Necesitamos un local más grande. Es una realidad. ¿Por qué? Porque hay actividades que ya nos limitan mucho. Ya nos limitan mucho. Y es un problema. Eso no puede suceder. No puede ser que digamos, no vamos a hacer esta actividad porque no cabemos. No. Entonces necesitamos ir dando pasos de fe, buscando al Señor, buscando la columna de nube y fuego que nos diga cómo, cuándo y hacia dónde. En 2025 seguimos necesitando que el Señor nos proteja. Nosotros no estamos viviendo una persecución física. De momento tenemos libertad para celebrar nuestras reuniones y realizar actividades, incluso en el pueblo, ¿no? En la ciudad. Pero sí es más que evidente que existe una persecución ideológica de la Iglesia que probablemente se incremente con el tiempo, ¿eh? No es que lo diga yo, es que está aquí escrito, ¿vale? La persecución es algo que ha llegado en otras partes a la Iglesia y llegará aquí. ¿En qué forma? No lo sé, pero irá llegando. Al principio hemos nombrado algunas minas también que destruyen iglesias. Entonces necesitamos la protección del Señor también para librarnos de estas minas. Así que orad, iglesia, por la persona que sube aquí al púlpito y enseña, para que no seamos unos falsos maestros, ¿vale? Para que lo que prediquemos sea realmente palabra del Señor, para que la doctrina que se enseñe en esta iglesia sea la suya y no la nuestra.
Orad para que no haya peleas entre vosotros. Solucionando. Amaos de verdad. Amaos de verdad, iglesia. Andemos por el camino y evitemos las minas, que se puede. Y en 2025 queremos hacer lo que Dios quiere que hagamos. Debemos permanecer en oración, por lo tanto, para escuchar su voz y conocer nuestro propósito. Sin duda, la Biblia es clara en cuanto al propósito. El propósito de la Iglesia está muy claro. Lo podemos dividir en dos acciones. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Todo depende de esto. Aquí están los mandamientos del Señor en toda la Biblia concentrados. Esto es lo que la Iglesia tiene que hacer. Amar de verdad a Dios y amar de verdad al prójimo. Y cuando el pueblo ama a Dios, el pueblo ora. Cuando el pueblo ama menos a Dios, ora menos. Y cuando el pueblo no ama a Dios, no ora. Creo que esto nos tiene que hacer pensar a la Iglesia. ¿Vale? Debemos vivir enamorados de Dios. ¿Tú estás enamorado de Dios? Te pregunto, ¿estás enamorado? ¿Puedes decirlo? ¿Que estás enamorado de Dios? ¿Te atreves a decirlo con la boca llena? Sí, yo estoy enamorado de Dios. Pues ora y pídele que te enamore cada día más. Este es el propósito principal de la Iglesia, vivir enamorada de Dios. Y si estamos verdaderamente enamorados de Dios, amaremos lo que Él ama, que son las personas. Y nos importará su proyecto, el proyecto de Dios, el proyecto de su reino. Y que todo el mundo escuche el mensaje del Evangelio. Por eso, aquí tenemos la otra acción. Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, esta es la promesa, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El propósito que tenemos para 2025 está muy claro. Amar más a Dios y hacer discípulos. Ese es el propósito de nuestra iglesia en 2025 y siempre. Ahora necesitamos una iglesia de oración para que el Señor nos muestre cómo conseguir este propósito. ¿Cómo lo vamos a hacer? Que nos ayude a ver la columna de nube y fuego para saber en qué dirección debemos andar este nuevo año. Y vamos a comenzar hoy mismo a ser una iglesia de oración. Hoy mismo nos comprometemos a ser una iglesia de oración. Si te comprometes a formar parte de una iglesia de oración, te pido que te pongas en pie. Me parece muy bien. Pues ahora lo que te voy a pedir es que en grupos de 3 o 4 oréis por esto que acabáis de escuchar, por favor. En grupos de 3 o 4, conforme estáis, orad por lo que acabáis de escuchar. Que el Señor guíe a nuestra iglesia en este año. Oramos. Caminando si hay camino. Dios nos mostró el camino, haciéndose y viviendo como la vida de Jesús que tenemos aquí contada, que es nuestro Señor, es nuestro camino, es nuestra columna de nube y fuego. Juan 13:15 dice, os he dado ejemplo, ahí dice Jesús, os he dado ejemplo para que vosotros obréis como yo he orado con vosotros. Ese es nuestro camino, ese es tu camino y el mío. La entrega de Jesús a la voluntad del Padre fue completa, lo hemos hecho esta mañana en Café Biblia, hablando de la integridad. Su amor al Padre Celestial fue perfecto. Perfecto. Este es el ejemplo y esta es la prueba. Que su cuerpo acabó roto y su sangre derramada.